Esta mesa, bueno, en principio tengo que dar las gracias a el doctor Lauro Zavala, a todo su equipo, por esta invitación maravillosa a este congreso, que es el 21º Congreso de Sepancine y la ENAC, este congreso de teoría y análisis cinematográfico. Para nosotros, pues es un honor que se nos haya invitado a esta mesa. Mientras teníamos proyectado que iniciara el doctor José Ramón Narváez, pero parece que tiene un problema para ingresar. Y entonces, si no tienes inconveniente, le vamos a dar el uso de la palabra al doctor César Oliveros Aya para que inicie con nuestra mesa. El doctor César Oliveros Aya es doctor en bioética, es abogado, docente, investigador en la Universidad Católica de Colombia, es autor de múltiples libros y además integrante de nuestra red iberoamericana de cine y derecho. Nosotros los abogados también nos hemos unido a este gran proyecto de análisis cinematográfico desde nuestro punto de vista, tanto bioético, filosófico, jurídico. Y bueno, él publicó un libro que se llama Cine bélico y bioética, y hemos tenido la oportunidad de revisarlo. Es un libro muy valioso en relación a pues una propuesta de la cultura de la paz y lo que significa la cultura de la paz, pero presentándonos una serie de películas, él lo dirá mejor que yo, en relación a arte de la guerra, o no sé si se le pueda decir arte. Pero César, nos da mucho gusto que estés aquí. Te damos la bienvenida y tienes rigurosos 20 minutos para que nos expongas tu tema, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Karina. Pues un gusto verte, interactuar contigo en este escenario. Ya desde el año pasado, el doctor Lauro Zavala me había invitado, que para mí es un gran honor tenerlo, que me tenga en consideración, porque para mí es un gran referente de la cultura cinematográfica latinoamericana. Y poder acercar también nuestras preocupaciones, reflexiones, orientaciones académicas desde el quehacer jurídico, pues resulta maravilloso. Para mí, yo digo que las tres grandes pasiones que tengo a nivel académico y laboral es precisamente el cine, el derecho y la docencia. Y ellas confluyen de manera muy grande en eventos como el que programa Sepancine. Así que reitero el agradecimiento y pues un honor compartir con ustedes estas reflexiones. Precisamente pues he estado abordando esa temática que tú señalas entre la relación que se da entre el cine bélico, el derecho, particularmente el derecho internacional, y la bioética como formas de cuestionamiento, de crítica de la realidad contemporánea también. A veces la idea de la bioética tiende a sesgarse, como es su origen, desde la medicina. Resulta que hoy en día podemos hablar de una bioética enfocada a la política, enfocada al derecho, y prácticamente no hay ningún conocimiento contemporáneo que se escape a esa influencia significativa. Voy a comentarles hoy a grandes rasgos algunos de los nexos que podemos hallar entre esos componentes, entre el quehacer y la reflexión bioética desde el cine bélico. ¿A qué le llamamos cine bélico concretamente dentro de todo lo que influye o genera el cine propiamente dicho? No toda película sobre conflictos bélicos podría llegar a estar dentro de ese género del cine bélico propiamente dicho. Por ejemplo, el peplum, que es el cine que se hacía por allá en la década de los 50, de los 60, con una raigambre italiana muy marcada, y que es el tipo de películas que suele presentarse usualmente en épocas de Semana Santa, ¿no? Eso no es propiamente cine bélico, sin embargo, pues aparece como un subgénero de las películas de aventuras, de mitologías. El cine bélico propiamente dicho es aquel que trata sobre las guerras mundiales.
desde el momento en que, con esa influencia tan marcada de la revolución industrial, las guerras dejan de ser, y como tú lo señalabas hace un momento, Karina, dejan de ser un arte, porque históricamente la mayoría de las civilizaciones han concebido la guerra como un arte, y esto en el sentido de tener una serie de reglas, muchas de ellas provenientes de la moralidad pública, desde la antigüedad, desde bueno, uno siempre toma como referencia a Grecia, Roma, pero mucho más antes, Egipto, China inclusive, entendían la guerra como un oficio dentro del cual no todas las personas, no todos los hombres inicialmente, ¿no?, con esa mirada estrictamente masculina, podían llegar a desempeñarse, sino aquellas personas que en virtud del honor y de la honra hacían de la guerra un ejercicio de defensa de su sociedad, de su comunidad. No cualquier persona podía ser un soldado, no cualquier persona podía llegar a combatir. Con las guerras mundiales y esa influencia tan marcada de la revolución industrial, eh, ese deber ser, esa tradición histórica se pierde. Toda persona podrá ser soldado, ¿no? Ahí están los eventos narrados desde el cine y con un respaldo histórico muy fuerte. El sitio de Stalingrado, por ejemplo, que ha dado lugar a muchas películas. Stalingrado de 1992, película alemana, magistral en su puesta en escena, en su desarrollo y realización, pues rompe todos esos esquemas clásicos o tradicionales de entender la guerra como un arte. La guerra se vuelve un juego sucio. Juego de Tronos, la serie de Juego de Tronos y hoy en día La Casa del Dragón nos trae un poco esa evocación del juego de poder a través del artificio de la guerra, pero con una mirada muy contemporánea, ¿no? Con una mirada muy de exterminemos, destruyamos, ¿no? Que hace en cierta manera apología a lo que han sido las guerras mundiales. Desde España hay un trabajo sobre Juego de Tronos, precisamente. Se me olvida el nombre del autor, este activista político de izquierda, se me olvida el nombre, Pablo, no recuerdo el nombre, que hace parte ahí de esa polémica que en la última década pues ha tenido influencia marcada la izquierda en España. Él tiene un libro sobre Juego de Tronos que reitera esa especie de metáfora de las guerras mundiales hasta el punto de colocar a los dragones como una suerte de armas nucleares, ¿no? Y en función de ello, pues la perspectiva que tiene la serie se acerca más al cine bélico que al cine histórico o de conflictos históricos antiguos. Hablar de la guerra hoy en día es hablar de la vulneración abierta de la condición humana, y en ese sentido entender que cualquier persona puede hacer la guerra, ya no hay tanto sesgo de que cualquiera pueda ser un soldado, y aún más terrible, cualquier soldado que caiga en combate, que sea dado de baja, automáticamente tiende a ser reemplazado. Ahí hay una reflexión muy bioética en función del quehacer de la guerra como último recurso para poder justificar las premisas políticas, las ideas de soberanía de algún Estado. Así que yo creo que a través de este material, que es muy extenso, que es muy grande, podemos ir ahondando, podemos ir hallando esos entresijos de en qué momento aparece la guerra como una justificación deliberada de propósitos propios, de caprichos propios de los estados, y en qué momento la guerra puede también llegar a ser justificable desde esa mirada de la soberanía. Eddie Chávez, nuestro querido profesor que hace parte también, es director de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho, hacía una pregunta hace un par de años al tenor de esta temática y decía, ¿las guerras, se pueden justificar las guerras? Claro que sí, se pueden justificar desde esa visión soberana, lo que no significa que sean evidentemente justificables para todas las personas que hacen parte del entorno bélico. Y ahí hay una reflexión bioética muy crítica que muchas veces el mismo cine sobre la guerra ha dejado pasar. Hay mucho cine bélico de espectáculo, hay mucho cine bélico de entretenimiento,
de hablar de la guerra como una forma estética de presentación del conflicto a través del cine. Recuerdo, por ejemplo, Apocalipsis Ahora, de Francis Ford Coppola. Es una película muy bella, y aquí uno ya se mete en una polémica tremenda, en su factura, en la fotografía, en la escena donde se lanza el napalm, la imagen que se proyecta, pues tiene un nivel de estética significativo, muy interesante, muy curioso, a pesar de que evoca, por supuesto, la destrucción. Entonces, ese entronque que hay entre la obra cinematográfica, desde una mirada filosófica, reflexiva, al tenor de la ética, es lo que hace que podamos relacionar estos conceptos desde una perspectiva académica. La idea no es justificar la guerra a través del cine, sino ver cómo también el cine ha intervenido para hablar de diferentes interpretaciones y proyecciones de eventos históricos o aproximados a la veracidad de la historia, pero que sigue lamentablemente a nuestro pesar entendiendo o presentándonos la guerra como una situación que no pasa de moda. Podemos hablar de una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que a propósito nunca fue un tratado, pero sobre el cual se han inspirado muchas constituciones, entre ellas la Constitución colombiana de 1991, que toma literalmente la mayoría de los primeros apartes en función de la descripción de los derechos fundamentales. El gran temor que siempre ha tenido el derecho, y sobre todo el derecho internacional, es el temor a la guerra. Así que es una situación que para muchos es connatural a la condición humana, precisamente por la ambición de poder y por la representación del poder a través del territorio. Toda guerra suele tener tras de sí la expansión territorial. Así que ese material que muchas veces hemos tomado como material de entretenimiento, vamos a ver una película de guerra para dejar pasar el tiempo, tiene entre sí deliberadamente algún componente ideológico, algún componente que se contraponga con la política, con el derecho, pues también con la ética, en el sentido de reflexionar sobre lo adecuado, inadecuado, lo correcto, lo incorrecto, desde una mirada también geopolítica. Entonces, detrás de todos estos matices aparece ese interés, esa preocupación por traer a colación reflexiones académicas desde otras miradas. En la red iberoamericana hemos querido precisamente manejar esa diversidad de enfoques, hoy ya no solo con el cine, sino también con los cómics, con los videojuegos, con los animes, pero mi trabajo sobre todo se ha enfocado ante todo a la labor cinematográfica, a leer entre imágenes, a leer entre textos, cómo va surgiendo también esa reflexión jurídica que amerita cuestionarse también, ¿no? Hay una película que es muy interesante, ¿se está viendo la imagen ahí? Sí. Hay una película muy interesante a la que le he prestado bastante atención en los últimos 2 semestres. Yo oriento Derecho Internacional Público, y es esta que aparece en la plataforma de Netflix. Le han titulado Múnich al borde de la guerra, en donde se nos muestra los diferentes aspectos, etapas, fases, momentos por los que suelen pasar estados que van gestando un conflicto. Y es a partir del componente de lo que se conoce como competencia internacional de los estados, la competencia personal sobre todo, que sirve como esa representación del Estado para proteger los intereses políticos y jurídicos de los nacionales en relación con otros estados o con personas extranjeras. La labor de la diplomacia está de manera muy interesante desarrollada a partir de esta película, en donde podemos ir encontrando desde el antecedente histórico, el otoño del año 1938, a portas de ese conflicto bélico que va a decantarse en el gran evento geopolítico del cual seguimos hablando, que es la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler está preparándose para invadir Checoslovaquia, y el gobierno británico, a través del primer ministro Neville Chamberlain, interpretado aquí de manera magistral por Jeremy Irons, intenta interceder para evitar que se genere pues esa confrontación.
¿Qué hay detrás de todo este componente narrativo que podamos rescatar en la relación con el derecho? Hay una figura que se conoce como el ius cogens, que a pesar de que la frase es muy breve, es bastante compleja a la hora de explicarla, desarrollarla y estudiarla. Parte de esas premisas, derechos, garantías amplias, fundamentales, que hacen que los estados se mantengan a raya entre sí y que puedan sobre todo salvaguardar sus intereses soberanos y especialmente a su nación. Pues detrás de toda narrativa bélica persiste ese argumento, esa figura del ius cogens. Y a medida que va avanzando el metraje de esta película, vamos viendo cuál es el panorama crítico. A veces los directores, los realizadores se toman sus licencias, ya sea en diálogos, en personajes o en eventos sistemáticamente presentados, para aludir a esa intención de expansión territorial que hay detrás de Alemania a puertas de la Segunda Guerra Mundial. Así que es una película interesante para pensar, para reflexionar, más allá de pronto de la calidad cinematográfica que tenga, es un buen referente para traer a colación dentro de un aula de clase y en la educación superior discusiones de esta índole. ¿Qué tan necesaria es la diplomacia hoy en día? ¿Qué tan reiterativo puede ser el fracaso de la diplomacia en situaciones críticas como ha sido hoy en día la guerra entre Rusia y Ucrania también? Y no necesariamente concentrarnos en el evento rigurosamente histórico que pueda llegar a presentarse como fundamento de la narrativa. Entonces, puede uno acudir a las fotografías, a la cartografía, a los mapas, para ir invitando a esa reflexión constante, persistente, como decimos siempre en la red iberoamericana, más allá de la norma, más allá de la jurisprudencia y buscando ahondar en las interpretaciones y argumentos de los propios estudiantes. Esta es una fotografía real. Aquí está Neville Chamberlain. Si ustedes ven la película, van a ver que es muy parecida a la caracterización que hace Jeremy Irons al respecto. Y a partir de estas reflexiones, les voy a mencionar, les voy a traer a colación otros ejemplos de narrativas bélicas dentro de ese marco de las guerras mundiales y especialmente la Segunda Guerra, que nos sirve como base para poder pensar en términos bioéticos a partir de los principios de beneficencia, de no maleficencia, de justicia y de responsabilidad, un cuestionamiento bioético de los temas que podamos ir estudiando. Aquí traigo a colación siempre el tema del derecho internacional, que es el que se acerca más a esa perspectiva de los sujetos típicos del mismo, que son los estados, pero seguramente en derecho constitucional, en teoría del Estado, ideas políticas en general, pues también son insumos muy atractivos, muy interesantes para no quedarnos únicamente en la referencia técnica o formal que nos suele traer la doctrina. Este, por ejemplo, es el póster de tal vez la primera película bélica que me quedó en la memoria. No es una película tan trascendental, tan importante, me refiero pues a la historia del cine y todo el valor cinematográfico que pueden tener las obras, pero fue la primera por la que sentí verdadero interés y emoción a partir de una narrativa muy particular que presentaba. Es una película que estaría orientada en la tradición de los 12 del patíbulo, si recuerdan ahí la obra. Es un comando de prisioneros a los que se les da una oportunidad de reivindicación. El mayor Iceman, que está interpretado por Lee Marvin, uno de los grandes actores del cine de los años 40, 50, 60 y 70, inclusive 80 inclusive. Su última película fue Fuerza Delta, por allá con Chuck Norris. Mucho tema de cultura popular, de mero entretenimiento. Y Los 12 del Patíbulo pues fue un hito precisamente porque nos mostraba la idea de que el soldado también es un antihéroe, de que también los prisioneros, los condenados a cadena perpetua, pena de muerte, tendrían ahí la posibilidad de reivindicarse, ¿no? Bueno, eso tiene múltiples lecturas a la hora de entrar a cuestionar o criticar esa narrativa. Han salido muchísimas películas que se inspiran, que copian inclusive diálogos y
temas, subtramas de los 12 del patíbulo, y una de ellas pues es Too Late the Hero, que llegó a titularse Así nacen los héroes, y está interpretada por Michael Caine y Cliff Robertson. Los dos son los héroes de la narración, tienen la misión, hacen parte de un comando que tiene que neutralizar una emisora ya en el ámbito eh, de una base japonesa que está generando pues una amenaza significativa para ir delatando las estrategias de los aliados. La película es muy entretenida, muy divertida en el sentido de la trama de acción, y en la última secuencia hay una gran relevancia que hace que la considere también un referente para pensar lo bioético desde el cine bélico. Y están los dos personajes, aquí voy a hacer un poquito de spoiler, aunque no va a resolver la trama, en donde solo están ellos enfrentados al último reto y deciden manejar una estrategia de correr en zigzag por un campo de batalla y en ese sentido apostar al éxito de la misión. Traigo a colación ese referente porque es un poco la mirada al reto del soldado, una de las polémicas que trae el derecho internacional y el derecho constitucional, ¿por qué no? Es que hay la tendencia a no considerar como víctima al soldado. Desde la mirada que hacemos desde el derecho colombiano, y en estos tiempos de diálogos, de buscar precisamente la premisa de la paz, es una situación que sigue siendo poco consonante con el deber ser de la dignidad humana. ¿Por qué el soldado no es una víctima? Porque el soldado solamente se ve como una especie de pieza o de arma dentro de la contienda bélica y no tiene derecho a convertirse en víctima, siendo que su muerte, su sacrificio en el momento en que es dado de baja en una confrontación bélica, suele reivindicar siempre esos principios a veces tan manidos o manipulados del honor y de la honra, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no convertir al soldado también en una víctima desde la perspectiva jurídica? Y hay una película muy interesante manejada a nivel de documental, que es esta, Ellos no llegarán a viejos. Gran documental en el sentido de que ha sido tomada la narrativa cinematográfica, porque esto tiene por supuesto un guión, es producida y dirigida por Peter Jackson, el director de la famosa trilogía del Señor de los Anillos. Toma algunas escenas, algunos fotogramas y testimonios de soldados que estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Le da color a esas piezas fílmicas que estaban en blanco y negro, y empieza a reflexionar sobre el rol del soldado, sobre el quehacer de la guerra, casi que muy en clave de esa gran novela de Éric Maria Remarque, que es Sin novedad en el frente, y que a propósito va a salir una nueva versión, una nueva adaptación en Netflix, creo que ya el próximo mes, y que valdría la pena poderla revisar. En este documental se muestran entonces esas situaciones que en esa novela se contaban a veces de manera desprevenida. ¿Qué hace un jovencito? ¿Qué hace un adolescente o un recién adulto en la guerra? Entiende el deber ser, entiende la razón de la contienda, sabe lo que significa soberanía, sabe lo que significa nación. Hay una película alemana también que se llama El Puente, de Bernard Wicki, y que nos muestra también esa otra perspectiva del soldado alemán, muy conjunta con la obra de Éric Maria Remarque. Porque es que a nosotros en Occidente, en América, siempre nos ha llegado, más que todo es el material bélico, el material de cine bélico estadounidense, donde aparece siempre la ideología de los Estados Unidos como gran potencia triunfante de la Segunda Guerra Mundial. Y poco o casi nada conocemos de las otras narrativas fílmicas también. El cine japonés tiene una gran trilogía, y digo gran literalmente, las 3 películas duran más de 10 horas, que se llama La condición humana, en donde desde el momento en que se recluta a un personaje que está fungiendo como
Apenas una labor, un empleado de una empresa termina involucrado en la guerra y le cambia toda la perspectiva de vida. Frente a esas referencias, pareciera que hay como esa influencia tan marcada. Querido César, ya nada más te queda un minuto, por favor. Bueno, perfecto. Gracias. En esa pieza de Peter Jackson, pareciera que hay una influencia muy marcada de esas otras referencias fílmicas que les menciono. Aquí, por ejemplo, está este fotograma que que genera en el espectador ese sentimiento de que la guerra, pues, literalmente es un monstruo que emerge también de las profundidades. Aquí este es un bombardeo que se hace y la imagen como queda plasmada porque es presentada en ralenti, es decir, en cámara lenta, nos va mostrando también esas alegorías o esas metáforas en función de la guerra y cómo avasalla frente a la condición humana. Aquí hay algunas de esas expresiones, los mismos tanques de guerra, que no tienen miramientos a la hora de considerar la vida de quien sea. Hay otra obra cinematográfica reciente que está basada en una pieza teatral que se llama El fin del viaje y que sirve también como contrapunto al cuestionamiento del quehacer bélico. Y algunas otras recomendaciones como después de la lluvia, antes de la lluvia se llama, del año 1994, que entrelaza tres testimonios en función del concepto de posguerra, el desastre que deja la guerra en los seres humanos y en las comunidades indígenas, que es una película que dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial también involucra a unos jóvenes soldados argelinos y todo su drama, toda su situación bélica. Una referencia, tal vez uno de los grandes clásicos que tiene la historia del cine, Wings, que fue la primera película que ganó premio Oscar de la Academia, refleja también ese concepto del nacionalismo. La mayor parte del cine reciente, es decir, luego de la Segunda Guerra Mundial, la versión estadounidense, marcó demasiado la propaganda política en términos nacionalistas. Aquí está Sargento York, que es toda una apología al nacionalismo y al reclutamiento como una forma de honor y honra al servicio de los Estados Unidos. Y habrá películas mucho más filosóficas, más reflexivas, como La delgada línea roja, que nos coloca ya desde la mirada del soldado estadounidense y también esa preocupación constante de qué hacer después de la guerra, qué hacer cuando la guerra solamente me ha convertido en alguien capaz de matar. Reflexiones que están muy en relación también con la famosa Platoon de Oliver Stone. Y para cerrar, también hay películas que han dedicado su narrativa a la situación femenina en tiempos de guerra. Aquí está esta película que fue titulada Espías tras la línea, creo que fue el título en español que se puso, en donde también aparece el alto grado de intervención en los destinos de la confrontación bélica en la labor de espionaje por parte de roles femeninos. Hay una película rusa, o más bien una miniserie rusa que se llama Golondrinas de la Noche, que rescata también a las grandes pilotos de combate en el escenario de Stalingrado. Así, con estas pequeñas muestras o pequeñas motivaciones a las narrativas bélicas, podemos ir encontrando más allá del entretenimiento, más allá de la fascinación que puede despertar las escenas de acción, un cuestionamiento o una invitación al cuestionamiento crítico, filosófico y reflexivo en términos de bioética y ver o demostrar por enésima vez que el cine tiene un gran potencial para abordar esas temáticas que hacen parte de nuestra vida cotidiana y que si bien no pasa de moda, sirve como contrapunto para cuestionar, para criticar y para hacer nuestro ejercicio académico mucho más afable, más interesante, más curioso y más activo a la hora de proponer nuevas didácticas y nuevas maneras de enfocar la pedagogía y especialmente en la educación superior. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, César. Muy interesante. Espero que podamos tener un poco de tiempo para hacer un diálogo entre nosotros al finalizar, porque yo sí tengo algunos comentarios que hacerte, pero te los hago al final. ¿Vale? Bueno, vamos a continuar. Le vamos a dar el uso de la palabra a mi queridísimo amigo José Ramón Narváez,
Hernández. Él es doctor de Derecho por la Universidad de Florencia. Es además honoris causa por la Universidad Nieto Cáceres, miembro además del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido investigador en la Suprema Corte de Justicia, actualmente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es también autor de muchísimos libros relacionados con filosofía, con cultura y obviamente con cine. También es integrante de nuestra querida Red Iberoamericana de Cine y Derecho. Y bueno, ahora nos va a complacer con un tema que tiene que ver con hacia la didáctica multiversal de la justicia a través del cine. Tiene libros espléndidos de todos los jueces que imparten justicia, y bueno, tiene muchísimos libros. Entonces, José Ramón, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y te doy el uso de la palabra por 20 minutos, por favor. Gracias, Karina. Encantado de estar aquí con ustedes, y muy agradecido por el espacio y por la organización, Karina, de que nos convocaste, nos articulaste y estamos aquí. Gracias también y saludo a César y bueno, Juan Carlos Abreu. Y justo acabamos de estar hace poquito, ¿no? en un congreso de pedagogía en la Universidad de Chile, y entonces continuamos con ese diálogo que emprendimos allá. Yo propuse este tema, ya sé que a lo mejor César va a decir, ay, anda con uno de sus multiversos, ¿no? Pero miren, voy a justificar el título y voy a entrar de lleno al tema, ¿no? Para que podamos, como dices tú, conversar. Yo pretendo ser muy breve. Voy de hecho también aquí a colocar mi Twitter, por si quieren ir teniendo ahí como igual conversación y charla, ¿no? A ver, lo interesante es que hoy la generación de estudiantes pues está muy empapada con estos temas que yo identifico con la hermenéutica, ¿no? O sea, es decir, al final del día, esta cuestión que después se menciona así como los hubiera no existen, y que se refiere obviamente a una actitud, vamos a decirlo así, directa y cruda frente a la vida. En la didáctica sí existen. O sea, en la didáctica tú puedes jugar con todo lo que se te ocurra. Es más, debieras jugar con todo lo que se te ocurre. Entonces, de hecho, a lo que César se refería es a la gamificación de los estudios jurídicos, ¿no? O sea, estamos tratando de explorar todos estos espacios lúdicos, porque pues la enseñanza se volvió sumamente acartonada, sumamente ya no voy a caer en lo de memoricista y todo eso, pero es cierto, o sea, la didáctica se volvió aburrida y se volvió poco sensible, se volvió poco humana, incluso en el tema de la enseñanza de la justicia, que era urgente que se volviera de alguna manera pues más cercana al tema de los derechos humanos, pues terminó siendo formulista. Y pues basta ver los libros de los profesores más seguidos de filosofía del derecho, por los cuales simplemente pues eso, se hablan de estándares probatorios, hablan de test de proporcionalidad, o sea, hablan de fórmulas, no hablan de personas. Entonces, esta era una posible solución a destrabar pues ese mundo tan estructurado de la enseñanza de las ciencias sociales en general y del derecho. Y bueno, pues entonces pensar en posibilidades que nos hace también prospectar, o sea, es decir, pensar en escenarios futuros, pues eso es lo que estamos haciendo casi en todas las series de televisión y películas, ¿no? Yo creo que esto igual va a llegar un momento en que nos hastíe y nos harte, si no es que ya lo hizo, pero pues en todos esos universos, como se les denomina, pues están jugando con estas variables, ¿no? Con entrelazar cosas, con
transformar personajes que eran emblemáticamente masculinos a hacerlos femeninos o hacerlos de la comunidad LGBT. Y justo eso, porque estamos ensayando, ¿y qué pasaría si, ¿no? ¿Y qué pasaría si yo en un universo fuera mujer, ¿no? O si yo fuera mujer, entonces genero un ejercicio empático y entonces trataría de entender por qué, por lo que pasan las mujeres, pues en muchos lugares y espacios de la vida pública, ¿no? Entonces, digamos que en primer lugar es un ejercicio, como lo había señalado Gadamer, multihermenéutico. O sea, la justicia no es algo que se acota en un solo acto, sino que está siempre progresando, ¿no? Porque incluso ni con la sentencia, que esa era otra cosa que como que dejaba muy tranquilos a los abogados, ya es cosa juzgada. No es cierto, o sea, las sentencias se tienen que implementar, muchas de ellas ni siquiera se ejecutan, muchas de ellas incluso se tienen que discutir o hablar. Y después se tiene que trasladar a un lenguaje ciudadano, se tiene que poner una infografía, se tienen que hacer lugares para discutirlas, si no, se quedan ahí, ¿no? Entonces, creo que es eso, o sea, es decir, esta posibilidad multiversal lo que supone es pensar todas las posibilidades que la didáctica nos pudiera aportar, generando escenarios distintos de aplicación de los estudios, ¿no? Yo tengo como 20 años, sobre todo en el área de capacitación judicial, ¿no? Y pues es un tema complejo porque pues la clase judicial es sumamente conservadora, es sumamente cerrada, ¿no? Y muy vertical y todo, o sea, toda esa parte que ya conocemos, ¿no? Que impide que, pues, que estos grandes cambios que como sociedad queremos se den, ¿no? Porque pues tú puedes tener reformas, pero si el que la va a aplicar pues tiene la visión chiquita, pues ahí se va a quedar la reforma, ¿no? Entonces, claro, hoy hablamos de interpretación constitucional, supuestamente la idea era pues otorgarle al juez mucho mayor protagonismo, el decirle vamos, órale, vas para adelante, protege a las personas, no te quedes solo con la interpretación literal de la norma, maximiza, todas estas cosas, pero insisto, o sea, tú puedes desearlo, decirlo, pensarlo, pero tienes que trabajar una didáctica que permita hacer cambios en las conductas de las personas. En eso estamos en la didáctica, creo, en todos los aspectos, ¿no? Cambios conductuales. De hecho, le llamamos pensamiento significativo. Es decir, que el que salga de la clase salga pensando que va a hacer cambios, va a transformar la realidad social, ¿no? No que nada más, pues, va a incorporar un discurso y ya. Entonces, yo creo que el cine siempre ha sido un gran aliado para eso. El cine que tiene mucho de psicoanalítico, el cine que tiene este ejercicio de inteligencia emocional, es un gran aliado para lograr estos posibles cambios, ¿no? Y creo que nosotros hemos creído en eso. Karina, cuando tú estabas al frente, pues, del posgrado en Derecho de la UNAM, pues emprendimos eso, un seminario, un taller, ¿no? Porque pues era para justo no quedarnos con el rollo, sino volverlo una práctica de construcción, una práctica de catarsis, que es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues por ahí justamente empezamos a explorar casi todos estos lenguajes. Y aquí viene la parte novedosa, que esta sí no me la han escuchado en ningún lado, la estoy diciendo por primera vez, ¿no? Yo creo que aquí el asunto es que estamos discutiendo qué es lo cinematográfico. Y espero que, me encantaría que aquí hubiera alguien que sea experto en teoría del cine o en estética y todas estas cosas, porque según mi hipótesis, lo cinematográfico está sufriendo un terrible embate que lo va a sacar más fuerte, ¿no? O sea, el lenguaje cinematográfico se está modificando y tenemos que, de alguna forma, así como lo estamos haciendo con lo de los multiversos, tenemos que subirnos a esta inercia si no corremos el riesgo de quedarnos atrás y quedarnos como conservadores. Fíjense que esto es muy difícil porque grandes cineastas se han quejado de las plataformas digitales. Y entonces nos condenaron, o sea, dijeron, si tú te atreves a mirar una serie de televisión, ¿no? Tú no sabes de cine. Híjole, la verdad a mí sí me preocupó, ¿no? O sea, yo quiero saber de cine, yo vengo desde hace años pues tratando de manera autodidacta de conocer mejor cómo se plantea el cine, pero no me dejarán mentir que hay capítulos de series de televisión
que son un magnífico lenguaje cinematográfico. O sea, no sé, Breaking Bad, o sea, de verdad, hay capítulos que tú dices, esta es una joya en términos de construcción cinematográfica. O sea, ¿cómo no le voy a hacer caso a esto, no? Entonces entiendes, claro, que quizá esos directores, pues obviamente no solo de otra generación, sino directores que de alguna forma, pues estaban acostumbrados a una manera, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Es que eso se tiene que ver en una pantalla grande, se tiene que ver de manera colectiva con otras personas, ¿no? Pues empezaron a ver estos cambios de manera, pues vamos a decirlo así, negativa, ¿no? Pero otros se subieron a las plataformas e incluso pues el que la academia ya haya reconocido que muchas de estas obras no necesariamente habiéndose presentado en un cine tienen la calidad, pues eso también dice muchas cosas, ¿no? Claro, ahí está también el marketing, el mercado, la necesidad de llegar a grandes masas y pues por ahí hay quien dice yo presento en sala de televisión y también presento en plataforma. Bueno, pues nos estamos reinventando, pero miren, yo escuchaba a un profesor de Derecho quejarse de las clases en línea porque decía que él necesitaba de sus estudiantes, ¿no? Que necesitaba sentirlos. A mí me espantó mucho esta expresión, ¿no? Pero le dije, yo creo que es un tema de autoestima, profesor, ¿no? O sea, de sentirse todopoderoso en un espacio, ¿no? Dije, pero eso ya va a poder dentro de poco con realidad virtual. Entonces, ¿qué es lo colectivo? ¿Qué es estar con mucha más gente? ¿Es una Netflix party, no? O sea, es decir, nos juntamos mucho, o sea, no lo sé, o sea, son cosas que están cambiando y no nos podemos quedar atrás, ¿no? Ahora, voy a la parte quizá más compleja. ¿Qué va a ser lo cinematográfico, ¿no? O sea, ¿qué esos lenguajes que se están colocando en distintos multiversos para diferentes personas, pues tienen diferentes composiciones, diferentes formas? Vamos a pensar, ¿no? ¿Qué es lo cinematográfico para un invidente, para una persona que no ve? ¿Se han puesto a pensar en eso? Estamos hablando de inclusión. ¿Qué es lo cinematográfico? Y pues resulta que ahora se está creciendo mucho el tema de las audioseries, ¿no? Y claro, entonces, pero eso, o sea, lo cinematográfico necesariamente estaba ligado a la visión, a la vista, a la observación, porque tenía que ver con esto del movimiento, pero el movimiento no lo puede recrear un grupo de personas, de seres humanos, de otra manera. Entonces, claro, yo ahora estoy loquito en 2 audioseries, pero yo percibo que ahí, que además estas audioseries están trabajando todo este tema de los viajes en el tiempo, los viajes entre dimensiones, ¿no? Pero yo veo una película, nadie me explico, o sea, yo escucho y veo una película. Entonces, construida además en términos muy cinematográficos, o sea, la edición de audio en la que los mexicanos nos vanagloriamos, ¿no? Hemos tenido muchos premios internacionales por eso, ¿no? O sea, nuestros grandes directores empezaron siendo editores de sonido, ¿no? Y ya ha habido un par de películas en ese sentido que han explorado, pues, han experimentado con eso. Cierra tus ojos y trata de escuchar, ¿no? Y juegan con esa cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que hoy lo cinematográfico está siendo cuestionado para bien, ¿no? Yo creo que como siempre pasa, pues va a haber todavía la posibilidad para los nostálgicos de ir a una sala de cine, pero también van a existir las plataformas y también va a haber forma de que te conectes un chip en la cabeza, cierres los ojos y veas una película. O sea, va a haber muchas maneras, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que eso habría que aprovecharlo para la didáctica y habría que aprovecharlo en concreto para una didáctica ciudadana, para una didáctica más masiva, ¿no? O sea, yo estoy pensando aquí en términos de participación ciudadana, de construcción democrática, o sea, esos temas que nos interesan. Curioso, qué bueno que me tocó después de César, porque él habló de guerra y yo a lo que vendría a hablar es de una cultura compositiva. O sea, yo la justicia que pretendería enseñar a través de esos multiversos es una justicia que se asume como sentido de justicia, ¿no? Que se asume como una cultura de la justicia, como una cultura de la paz, donde la gente aprende a negociar, a mediar para ponerse de acuerdo. Nos surge, nuestras sociedades están súper violentas y entonces necesitamos generar una cultura
sumamente compositiva. Entonces, me parece que a través de estos recursos didácticos se puede lograr. Obviamente, bueno, pues habría un tipo de mecanismos o herramientas para los operadores jurídicos, ¿no? Otra para los estudiantes, otro para más jóvenes. Yo creo que estos temas los tenemos que empezar también a implementar con los más pequeños, con los niños. A los niños hay que enseñarles a que ganan muchísimo a través de una cultura de la paz, a que ganan muchísimo poniéndose de acuerdo, porque al cine se le ha achacado generar un tipo de hiperconsumismo e hiperindividualismo. Nos aísla, nos hace egoístas. Y entonces necesitamos hoy, en una cultura global urgida de soluciones medioambientales, encontrar espacios de colaboración. Que eso al final, a la postre, genera justicia para todos, ¿no? Entonces, esos espacios de colaboración se harán justo a través de estos mecanismos digitales que eventualmente pues, se ilustran a través de los lenguajes cinematográficos, ¿no? Es decir, muchas de las buenas imágenes del mundo futuro están en el lenguaje cinematográfico, están ahí, ¿no? O sea, las cosas que queremos y que anhelamos, ahí las podemos ubicar, las podemos encontrar. Entonces, me parece que lo que habría que hacer es una emancipación de lo cinematográfico. Fíjense qué curioso, ¿no? Porque mientras que el cine sigue siendo un fenómeno masificador, ¿no? Democrático en algún sentido, porque tú ves una película y todas las personas se sienten con el derecho de opinar sobre ella, ¿no? De todos modos, hay un sector todavía que dice, no, solo el cine de autor y el cine tiene que tener estos elementos y yo solo enseño con estas 10 películas fundamentales, ¿no? Y entonces parece que se vuelve elitista, ¿no? Incluso cuando hablamos del séptimo arte, claro, pero el cine es arte, pero también es artesanía, porque, y ahí es donde se va a poner más interesante, el cine que está siendo producido por directores independientes, que incluso no tuvieron ninguna experiencia previa o que no tuvieron la posibilidad de ir a una escuela, y me refiero, pues, muchas comunidades indígenas están produciendo cine que como un tema de resistencia social. Entonces alguien así, pues, que viene de ese sector que te digo de conservas y diría, no, fuera ese cine que no está bien hecho, que, no sé si me explico. No, pues es que se está ampliando lo cinematográfico, se está democratizando lo cinematográfico y nos conviene escuchar esas otras voces para poder entender esos otros mundos, esos otros multiversos. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar un poquito a ser más generosos, ¿no? A ser realmente incluyentes con esos otros cines, ¿no? Y creo que esa tensión la habrán notado en muchos espacios, ¿no? Entre esto solo es cine, esto no es cine. Claro, pero es lo que tenemos que discutir. Un video de TikTok quizá no es cine, pero habrá algo en el medio que incluso está en TikTok que puede empezar a ser lenguaje cinematográfico. Y va a pasar cada vez más, porque cada vez los dispositivos tienen más herramientas. Bueno, ya ha pasado, o sea, de hecho, hay plataformas que han, más bien, compañías de telefónicas y de celulares, de dispositivos móviles, que han hecho mediometrajes solo utilizando un dispositivo. Claro, se lo asignan a un subdirector de cine para que lo haga, pero eventualmente alguien con un dispositivo va a hacer una gran película. ¿Y qué van a hacer esos grandes directores e intelectuales de cine cuando pase eso? ¿Eso no es cine? No sé, tengo muchas dudas, pero creo que el panorama está súper interesante. Gracias. Vaya que es interesante todo lo que nos has puesto sobre la mesa. Y bueno, vamos a ver si vamos a dejar el tiempo necesario para que podamos retroalimentar y comentar todo lo que nos has puesto en la mesa, sobre todo los cambios conductuales, esta práctica en construcción que estamos haciendo. Bueno, voy a presentar a Juan Carlos Abreu,
es nuestro próximo ponente. Él nos mandó una grabación sobre un tema muy interesante, que es la filosofía de Hannah Arendt. Entonces, él es docente, investigador, autor también de múltiples libros. Actualmente es director de compilación y sistematización de tesis del Poder Judicial del Estado de México. Y bueno, lo dejamos entonces aquí con todos ustedes. Adelante. Juan Carlos Abreu, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes una charla sobre la película Hannah Arendt. En este filme, que consideramos emblemático, pues pone de relieve no solo los avatares personales de Arendt, sus vivencias, sentimientos, emociones y pasiones. También hace ver que es uno de los personajes más trascendentales en la historia de la filosofía occidental de la segunda mitad del siglo XX. Amén de ello, pues la hace partícipe y crítica de un juicio de carácter penal internacional en la que se ve involucrado el criminal de guerra Adolf Eichmann. Esta película es de 2012, de Alemania, dirigida por Margarete von Trotta y actuada por Bárbara Zukova, la primerísima actriz. Ambas, tanto von Trotta como Zukova, han estado vinculadas con el movimiento llamado el Nuevo Cine Alemán, donde, pues bueno, han estado colaborando estrechamente con Rainer Werner Fassbinder y Volker Scholendorf. Hay una muy amplia catálogo de películas en las que pues ambas han participado. Hannah Arendt, como hemos sugerido, ¿verdad? Coincide con una constelación de personajes de gran envergadura y pues tratamos de ubicarlos. En primer término, pues hablaremos de ella, ¿no? De la propia filósofa. Nace en Hannover en 1906 y estudia filosofía y teología en Marburgo y Heidelberg. Tiene como profesores a Karl Jaspers, a Edmund Husserl y al propio Martin Heidegger, con quien sostuvo un tórrido romance. Su primer matrimonio, muy joven, lo entabla con el filósofo Gunther Anders, que fue encarcelado por la Gestapo, pero logra huir a París junto con su joven esposa. En 1937 conoce a Heinrich Blücher, y que se trata de un comunista autodidacta de origen obrero, con quien se casa en 1940. Escapan ambos de un campo de concentración en Gurs, en Francia, y emigraron hacia los Estados Unidos en 1941. 10 años después, obtiene la ciudadanía estadounidense y publica uno de sus libros más importantes, Los orígenes del totalitarismo, donde hace un estudio exhaustivo sobre los regímenes nazi y stalinista. Pues bueno, hemos referido ya a Heinrich Blücher, también participa muy cercano a ella Kurt Blumenfeld, que se trata de un pensador nacido en 1904, que estudia Derecho en Berlín, Friburgo y Königsberg, de alguna manera líder importante de el movimiento sionista. Tiene con la filósofa, bueno, una amistad profunda que se ve de alguna manera empantanada a partir de la participación de Arendt en el juicio de Eichmann. Cuando ella se entera de que estaba muriendo, lo visita en Israel, pero no pudieron salvar sus diferencias.
creo que este resulta ser uno de los episodios más dolorosos en la vida de Hannah Arendt y que pues de alguna manera se deja ver en la película. Nunca hubo reconciliación con Kurt Blumenfeld. Adolf Eichmann, digamos que es ese personaje oximorónico, ¿verdad? Es pues un burócrata de las SS alemanas, ¿verdad? Que se encargaba prácticamente de la transferencia de la sección de judíos rumbo a su deportación y su movilización hacia los campos de concentración. Martin Heidegger, también otro de los personajes fundamentales en el pensamiento occidental del siglo XX, posiblemente el más importante de los filósofos del siglo XX, que ha adquirido una dimensión universal, ha trascendido en las corrientes del pensamiento como la deconstrucción, el existencialismo y la hermenéutica. Fue profesor en la Universidad de Marburgo y pues es ahí a donde tiene este episodio romántico con nuestra filósofa. Muy curioso, a Heidegger le toma la sorpresiva decisión de afiliarse al partido nazi en 1933, cuestión que pues no le es perdonado por la propia filósofa y pues no está por demás decirlo, por una parte muy importante de la crítica hacia la Segunda Guerra Mundial. También otro de los personajes, Hans Jonas, es otro muy importante y muy relevante partícipe de los círculos sionistas, ¿verdad? Es su compañero, tanto en Friburgo como en Marburgo. Ella la conoce cuando conocen cuando ella era una joven estudiante y pues salvo una interrupción temporal muy amarga entre su relación amistosa, precisamente por los puntos de vista de Hannah Arendt respecto del juicio de Eichmann. Posteriormente siguieron siendo amigos hasta el final de sus vidas. Otro personaje también muy relevante es la escritora Mary McCarthy. Ella, pues, traba una muy importante amistad con la filósofa y resulta ser, pues, no solo su gran amiga, sino su de lágrimas. Simplemente para remarcar, hay una parte importante del filme que se lo dedica a este tórrido romance entre Martin Heidegger y la filósofa. No está de más señalarlo, parece ser que estos sentimientos perviven a lo largo de la vida de ambos, ¿no? Y de alguna manera resulta también ser emblemática la relación amorosa como la del pensamiento entre ambos. Respecto al juicio de Eichmann, diremos, de abril a junio de 1961, Hannah Arendt asistió como reportera de la revista New Yorker al proceso contra Eichmann y ahí reunió material que publicó, que le permitió publicar una serie de artículos que habrían de convertirse en un importante texto, Eichmann en Jerusalén, un informe sobre la banalidad del mal. En su introducción a la edición alemana de 1964, a este libro, justificará la elección del término de la banalidad del mal. Sin embargo, será uno de los aspectos terriblemente criticados, ¿no? Fundamentalmente por todo el movimiento de carácter sionista. Llegamos hasta aquí con esta breve semblanza de la película y de la vida de una de las más importantes figuras del pensamiento occidental y reitero, sin lugar a dudas, la filósofa más importante del siglo XX. Muchas gracias.
Muchas gracias a Juan Carlos Abreu por esta grabación que nos hizo llegar de, como él dice, la filósofa más importante y una filósofa que siempre tenemos que tener presente gracias a este filme que los que no lo hayan visto, pues se los recomiendo muchísimo. Bueno, ahora me toca a mí. Voy a hacer también lo más breve que se pueda para dejar el espacio. Ahora voy a tratar de compartir mi pantalla, a ver si puedo. Creo que sí voy a poder. Ya, creo que ya pude, ¿verdad? ¿Sí se ve? Está empezando a compartir. Está cargando. Ya. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, me toca a mí, bueno, presentarme. Me pidieron que me presentara. Soy Karina Gómez Frode. Soy profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Hice mi doctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y planteé, como decía José Ramón, la enseñanza del derecho es algo a veces muy pesado, muy aburrido, y precisamente porque era tan aburrido y tan pesado, y sobre todo los conceptos que quería explicar tan abstractos, tan complicados, sobre todo porque son conceptos que no manejan los jóvenes y chicas de los primeros semestres, se me ocurrió entonces hacer una especie como de manual para poder comprender esos conceptos gracias a 50 escenas seleccionadas de diversas películas cinematográficas, todas de ficción. Y ahora estoy dando una nueva clase que está integrada en el programa de estudio de nuestra Facultad de Derecho, que se llama Medios Alternos de Solución de Controversias. Como bien decía José Ramón hace ratito, tenemos que volvernos más abogados componedores de los conflictos, y por tanto, pues yo he hecho una selección, no he hecho un texto todavía como tal, espero poderlo hacer pronto, un texto en el que planteé precisamente esta cultura de la paz. Y para ello, entonces, pues el primer bloque va a tener que ver con los medios alternos de solución de controversias. ¿Cuáles son ellos? En los Estados Unidos de Norteamérica ya tienen la costumbre de tener una clasificación de más de 20 medios alternos de solución de controversias. Nosotros en México, pues básicamente conocemos 4. Entre ellas conocemos la negociación, la mediación, la conciliación y después el arbitraje. Como bien decía César Oliveros hace rato y me dio una gran sorpresa, el hecho de que que se esté filmando y casi ya por estrenar, pues esta película que, bueno, está basada en la novela de Erich María Remarque, Sin novedad en el frente. Bueno, para explicar lo que es la cultura de la paz es maravillosa. Aparte de esta película de Sin novedad en el frente, que es de 1930, ya me muero de ganas de ver la nueva, para ver si la sustituyo por esta. No sé si vaya a ser tan fácil porque son escenas entrañables de ese soldado que regresa con el profesor a decirle que es un error seguir en la guerra, y conste que es la Primera Guerra Mundial. Después tenemos obviamente El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, esta cineasta de Hitler, que también es algo impresionante ver pues más de 700,000 militantes que tenía el ejército de Hitler, y pues sobre todo el fervor, el fanatismo que existía entre los alemanes. Hay una película argentina, Relatos Salvajes. Hablaba José Ramón hace rato de la gran violencia que existe en nuestras sociedades, y aquí se pueden hacer ejercicios maravillosos con los alumnos y alumnas en el sentido de esta película argentina que nos muestra varios relatos salvajes, de qué manera podría haberse solucionado el conflicto de una manera precisamente compositiva, una manera amigable, amorosa de resolver estos conflictos, y no como fue resuelta. También para explicar los principios, las características de todos estos medios alternos de solución de controversias, empezamos
con La lengua de las mariposas, que tiene un ejercicio maravilloso del silencio, el valor del silencio y lo que significa el silencio. Aquí, perdón, que sí tengo un documental de la negociación, seguramente César lo conoce muy bien, esta negociación de las FARC con el gobierno colombiano. Es muy interesante cómo Colombia llega a este proceso de paz y cuáles son las características. Después de esto nos vamos a los diferentes ámbitos en donde podemos aplicar los medios alternos de solución de controversias. Y estos ámbitos empezamos con el familiar y nada menos y nada más que con una película que se llama Historia de un matrimonio, que muestra cómo son algunos abogados, no somos, sino son algunos abogados entorpecedores, chicaneros, decimos nosotros en México, en el lenguaje común y corriente, que lo que hacen es entorpecer los acuerdos entre personas que se amaban y que podrían resolver el conflicto de manera amigable. ¿Qué les puedo decir de La Guerra de los Roses? Esta clásica película de unos divorciados que, ahora sí que les spoileo, terminan muertos con ese candelabro tremendo que se les cae encima. Las cuestiones de mecanismos alternativos también se pueden utilizar en materia escolar y nada menos y nada más que ver La Sociedad de los Poetas Muertos, que es bellísima ver toda la conflictiva que se da. Fíjense que ahorita en la universidad hay muchísimas facultades que están en paro y que podrían ser resueltas con la constitución de centros de mediación dentro de las facultades para precisamente proponer medios alternos entre las autoridades y estos chicos que están demandando una serie de cosas. Al maestro con cariño, pues las relaciones amorosas que se pueden dar entre el maestro y los alumnos. En materia policial se está empezando a aplicar también, sobre todo en Colombia, estos medios alternos, es decir, que los policías que aquí están ya muy demeritados y más bien ya tenemos militares que hacen de todo, pero que es una tristeza que a la policía no se le haya dado su lugar y no se le haya fortalecido. Quisiéramos tener policías como en Inglaterra que supiesen precisamente manejar la mediación, la conciliación para lograr precisamente un mundo de paz. Aquí tenemos de West Side Story, la última versión de Steven Spielberg, para revisar la actuación de los policías frente a los puertorriqueños y cómo los policías se muestran siempre discriminadores hacia los otros. En materia penal, pues también tenemos varios ejemplos impresionantes de el cine que nos puede ayudar a comprender cómo podría haber sido la composición de los litigios penales. Aquí está En el nombre del padre. Muestro sobre todo ejemplos de los presos, de las cárceles, El experimento, una película alemana tremenda en donde se muestra también el cambio psicológico que padecen los custodios frente a los presos, y El Palacio de Lecumberri de Arturo Ripstein, que no puede faltar para conocer la situación de las cárceles y pues sigue estando mucho peor que cuando nos las enseñó Ripstein. En materia civil tenemos pues varios ejemplos maravillosos de lo que no se debe de hacer en una mediación, como aquí John Travolta en Una acción civil. Class Action también es una película para revisar cómo podríamos haber llegado también a mediación. En mediaciones en materia laboral, pues tenemos la película Germinal, basada en la novela de Émile Zola, En tierra de hombres, La sal de la tierra, donde sale nuestra mexicana Rosaura Revueltas, y Tiempos modernos. Entonces, bueno, creo que fui muy rápida precisamente para poder dejar espacio para que podamos ahora sí discutir y abrir el micrófono para todos los que quieran participar. Lo que quisiera decirle a César es que yo creo que te estaba refiriendo a Pablo Iglesias, ¿verdad? El político español. Sí, efectivamente. Así es, Pablo Iglesias. Y pues gracias por la recomendación que me das de Sin novedad en el frente. Me muero de ganas de verla.
Estrena el 28 de octubre, haciendo publicidades por aquí. Ah, muy bien. Qué bueno, César. Pues les dejo el uso de la palabra a José Ramón, a César, por si quieren dar algún comentario respectivamente de todo lo que hemos hablado. José Ramón. Sí, gracias. Pues creo que se engarzó muy bien, o sea, digamos, César habla pues de este cine bélico. Entiendo que, digamos, ya hay un concepto de justicia transicional eh, eh, cinematográfico, ¿no? O sea, es decir, a partir de lo que él nos expuso, pues podríamos deducir una idea de lo transicional, y esto es muy interesante del cine. El cine produce esta dialéctica. O sea, vamos a ver ese cine y nadie cree que vamos a salir queriendo ser guerrilleros, ¿no? O queriendo, o sea, no, vas a sales de ahí motivado a tomar decisiones. Entonces, ahí la cuestión es poder tener como el acercamiento guiado necesario para ver ese cine y de ahí sacar conclusiones aleccionadoras, diría yo, ¿no? Esto puede ser discutible porque, claro, entonces estás de alguna manera exigiéndole al cine una especie de compromiso social, ¿no? No, pues es que eso es parte de la cultura popular, ¿no? Enviar esos mensajes, constituirse como una especie de, pues, de baremo de los conceptos en general. Entonces es muy útil lo que César ha hecho, que además lo haya publicado, que lo haya contrastado con los derechos humanos, ¿no? Y después entonces yo sirvo de enlace a lo que tú bien ya pones ya de manera fehaciente, que es la construcción de la paz a través de los medios alternos de solución de conflictos, cómo se pueden enseñar estos medios alternos y cómo, me parece, son los procesalistas los que tienen que empezar a hacer este ejercicio, ¿no? Claro, por ahí entiendo que ya hay un tema ahí. Yo mismo estoy buscando certificarme como mediador, Yo también. entonces, claro, porque necesitamos empezar después a formar a otras personas. En la Escuela Judicial Electoral tenemos ese objetivo. Tenemos una defensoría pública que creció y que requiere ahora de eso, y tenemos ya mucho trabajo. Entonces, me parece que el cine seguirá siendo, como dije, un gran aliado. Y por ahí dejé yo, o sea, de lado una cosa que estoy ahora explorando, que es el storytelling, ¿no? Es decir, que al final de cuentas todo esto nos lleva a cómo entender las historias y cómo contar las historias, ¿no? Entonces, creo que tenemos que dar ese paso dentro de lo que llamamos estudios de derecho y cine. Que le pasó a los de literatura y cine, ¿no? O sea, es decir, ya tenemos que dejar de contar las películas solamente para empezar como a contar, por ejemplo, el tema de la justicia transicional, de los medios alternos de solución de conflictos, y que el cine nos sirva con lo que llaman en el storytelling el engage, ¿no? O sea, el enganche para que, ya te entendí. O sea, claro, si yo veo Red Dust con Hilary Swank, entiendo el Ubuntu, que es el término del perdón, ¿no? Y ahí lo vemos como pues, la gente se quiebra, tal escena, no sé. Entonces ya empezamos a utilizar el cine literalmente como un recurso, ¿no? Ya, me parece, porque, insisto, pasó en literatura y cine, pasamos de las listas de películas a usar las películas, ¿no? Pero bueno, esa es también como una propuesta, aprovechando que estamos aquí, digamos, ya empezar a entrarle de lleno al tema semiótico y hermenéutico, ¿no? Ya eso es lo que quería decir. Gracias. Gracias, José Ramón. César, adelante. Bueno, José Ramón hacía referencia a la gamificación que tiene todo este trabajo de las artes, de los mismos medios de comunicación. Y en este fin de semana atendí a una de las recomendaciones que había hecho en el Congreso de Pedagogía y Didáctica del Derecho, y fue seguir esta producción a nivel de podcast que se llama Caso 63, ¿no? Y es una narrativa, por eso se refería a viajes en el tiempo. La primera temporada, escuchándola de largo, tiene una duración de 2 horas 10 minutos, está dividido en 10 episodios.
Y cuando empecé a escucharla, porque esto es solo audio, cuando empecé a escucharla dije, uy, bueno, el podcast ha descubrido ha descubrido, perdón, ha descubierto la radionovela, ¿no? Entonces me hizo trasladarme un poco a las famosas radionovelas. Yo crecí escuchando Calimán, El Hombre Increíble, ¿no? Y me eduqué a punta de cómics mexicanos, por eso esa afinidad tan grande con la cultura mexicana también. Y ya no es la radionovela del episodio de 30 minutos, 40, 50 minutos que había, sino unas instantáneas de 10 minutos, ¿no? 10, 15 minutos. Precisamente asumo que por la misma agitación que vivimos en la actualidad no tenemos mucho tiempo para dedicarle a esas instantáneas, pero es una manera de empezar a utilizar y a reutilizar esa misma experiencia sensorial que nos proporcionan las artes. Cuando José Ramón menciona de qué es lo cinematográfico para una persona invidente, no es tan forzado el término, no es tan forzada la expresión. Aquí, por ejemplo, con varios festivales, hay un festival de cine sobre el derecho del medio ambiente, sobre comunidades indígenas que se hace en la ciudad de Florencia, Caquetá, hacia el sur de Colombia, donde se ha invitado en algunos momentos a partir de un cineclub que incluso fundamos con un colega cuando trabajaba por allá en la Universidad de la Amazonia, de llevar a personas invidentes a escuchar la película, ¿no? Dice uno llevémoslo a escuchar la película, pero realmente en algunos argumentos y experiencias de socialización en el cineforo, se colaban por ahí las expresiones, es que en tal escena yo vi, ni siquiera decía yo escuché, sino yo vi, porque se recreaba en su mente esa circunstancia, ¿no? Entonces, la idea, también lo han hecho Cine Colombia en muchos municipios donde no es de fácil acceso la experiencia cinematográfica. Se hizo también la invitación y sin ningún tipo de discriminaciones al respecto, pues más allá de las discapacidades es una forma de generar precisamente esa experiencia, ¿no? El cine como experiencia no solo visual, sino también en función de lo que se promueve a partir del sonido. Creo que es ese momento de hoy en día, ¿no? De apostarle a esos otros niveles de experiencia, ¿no? El cine no necesariamente es lo visual, sino también el sonido comporta también la tarea de recrear en nuestra cabeza esas secuencias así no las veamos. También es un entronque con la misma literatura, porque eso es lo que hace la literatura, ¿no? Que nosotros podamos llevarnos nuestra propia versión de lo narrado. Yo siempre traigo a colación la anécdota de yo cometí el error de ver primero la película y después leer la novela El nombre de la rosa, porque ya no me pude quitar de la cabeza la imagen de Sean Connery como William de Baskerville, y entonces ahí hay una limitación del mismo ejercicio, ¿no? Además porque la misma narrativa, volvemos otra vez a la discusión, ¿no? ¿Qué es mejor, la novela o la película? No podemos decir es tal o cual mejor porque son interpretaciones a raíz de lo que también señala José Ramón. Es el ejercicio hermenéutico lo que hace posible que podamos tener esas diferentes versiones. Lo más cercano dentro de la conceptualización práctica que podríamos tener de multiverso, es decir, veamos la película de tal novela, de tal obra, y leamos la obra, ¿no? Ahí son dos multiversos diferentísimos, y en donde podemos rescatar incluso situaciones en las que el mismo autor de la novela no había pensado. Ahí está el dato curioso a propósito de La Casa del Dragón, que George Martin termina felicitando a Paddy Considine, quien encarna al rey Viserys ahora en la reciente producción, que le dice, hiciste un personaje superior al que yo había creado en la novela. Así que todas esas líneas narrativas, porque en últimas el derecho y las ciencias sociales son narración ante todo, ¿no? Confluyen de manera significativa en ese ejercicio experiencial interpretativo. Desde nuestros trabajos académicos, a Edith Chávez no le gusta mucho que hablemos de pretexto, ¿no? Porque es como si dejáramos a un lado la obra cinematográfica para después sacarle provecho a lo que cuenta o manifiesta. Pero en algún momento sí lo utilizamos como pretexto, ¿no?
para decir, vamos a hablar de tal o cual tema y aquí traemos a colación la obra. Incidir en la narrativa, intentar ver esas posibilidades de argumentación, de interpretación y argumentación de un diálogo, sin que la película o el diálogo haya sido diseñado, elaborado por un abogado, por alguien con formación jurídica, pues tiene todo que ver con el derecho, porque precisamente el derecho hace parte de la vida misma y de las experiencias de decir, tengo derechos, tengo deberes, tengo obligaciones. Interactuamos más allá de la norma gracias a las narrativas que traen las artes. Y yo creo que cualquiera de estos mecanismos resulta válido para escenificar, para darle un contexto, para darle una ejemplificación a ese aspecto que podamos expandir de manera mucho más útil a nuestros estudiantes en el escenario académico. Esa experiencia, o esas experiencias, porque ya son varios los escritos a partir de la narrativa del cine bélico, es ir pasando de cómo este género cinematográfico ha tenido tanto auge desde el entretenimiento, que a veces pensamos, vamos a ver una película de guerra solo para desestresarnos, cuando lo que se narra es una cuestión terriblemente estresante. Y tiene que invitar también a la propia reflexión del espectador que todavía disfruta escenas violentas, y no solamente en lo bélico, para decir por qué las disfruto, ¿no? ¿Por qué me resulta, entre comillas, relajante ver una secuencia de violencia? Y como les decía, secuencias también con una estética tan marcada en el lenguaje cinematográfico como las de Apocalipsis ahora, pues también invita a reflexionar desde esa perspectiva, ¿qué encuentro de bello en el desastre? ¿Qué encuentro de bello en la tragedia? Como una forma de conceptualizar o reconceptualizar también argumentos tan complejos como el que tú nos presentas, Karina, del derecho a la paz. Porque es que el derecho a la paz también genera esa problemática desde una mirada internacional, y es decir, ¿será que algún día los estados, o será que es con natural al mismo ser humano estar en paz? No. Y la misma naturaleza conflictiva que tenemos es lo que ha desarrollado el derecho en sus diversas áreas, ¿no? Entonces tiene ese contrapunto ahí tan curioso. ¿Qué piensas ahí al respecto, Karina? Creo que no, creo que no. Seguimos vanagloriando la cultura de la guerra y bueno, te quiero decir yo, hay dos películas y dos escenas que siempre me conmueven mucho porque es una violencia máxima para mí. La primera es La Española, Te doy mis ojos, cuando el marido la desnuda, la saca y bueno, se hace pipí de la impresión tan enorme, de la violencia tan fuerte que siente. Cuando vi la primera vez esta escena, me conmoví mucho, la vi en un congreso de derecho familiar y sí fue algo muy violento para mí. O por ejemplo, sigo viendo la escena de La Rosa Blanca, estos chicos Scholl que fueron condenados a la muerte por haber aventado en München unos panfletos en contra de Hitler, y el juicio dura aproximadamente 10 minutos desde que empieza y el juez alemán grita de tal manera y denosta y falta respeto y en contra de la dignidad de estos chicos de tal manera, nada más en la escena, porque además todo el diálogo está tomado exactamente del expediente original que hay en contra de los Scholl. Entonces, a mí me sigue violentando muchísimo ver a este juez de la manera que grita, y me acuerdo de mis profesores en el colegio alemán. Así eran, así nos gritaban, así nos denostaban, así nos sentíamos de chiquitos. Entonces, me preguntas que si la violencia algún día la vamos a poder erradicar y que tengamos una cultura de la paz. Es muy bello, es muy utópico esto, pero no lo creo. Desgraciadamente no lo creo. Y bueno, cambiando un poco de tema, tengo que decir varias cosas. En principio, a José Ramón le diría que sí, el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversias debería de empezar siendo una misión para todos los procesalistas, como bien dices, José Ramón, pero te puedo hablar de muchos procesalistas que prefieren la guerra
y la guerra, te estoy diciendo que son los procesos jurisdiccionales, siguen apostando y denostando a los medios alternos de solución de controversias, y hasta que no se les cambie el chip aquí, de que piensen que no van a ganar más, porque el rollo también es que están muy interesados en sus honorarios y que la guerra continúe. Entonces, pues es un hecho esto. Pero claro que estamos picando piedra y bueno, vamos a ver si podemos con esta actitud transformadora cambiar esa visión que tienen muchos procesalistas arcaicos y conservadores como tú los mencionas, ¿no? Hay un comentario del profesor Luis Gallegos, creo, no sé si quiera tomar el uso de la palabra. Nos puso en el chat que era un profe Gandaya, Heidegger. ¿Qué opinan de eso? Pues creo que es más como para Juan Carlos, ¿no? Esa pregunta. Yo creo que todos los filósofos del siglo XX eran gandayas, Así es. y además muy patriarcales, ¿no? Y muchos del siglo XXI siguen siendo igual. Muchos profesores de derecho son así, ¿no? Así es. También te hicieron varias preguntas en el chat, José Ramón. No sé si las quieras resumir, las Sí. inquietudes que te están planteando. Sí, pues yo, bueno, aquí me comentaron algo que contesté a propósito de Gadamer sobre la fusión de horizontes, y es lo que luego César también complementó, ¿no? Y yo contestaba que pues sí tiene que ver mucho con la posibilidad que los estudiantes puedan interpretar el mundo de manera diversa. Es lo que hablamos del cambio de enfoque, cambio de perspectiva, ¿no? Así le llamamos, esta generación le llama a eso, ¿no? Empatía, todo eso. Y que pues todo esto se puede hacer, esa fusión se puede hacer por medio del cine, ¿no? Y claro, es incentivar la imaginación. Antes los estudiantes dicen, no imagines, imaginar es malo, ¿no? Al contrario, hay que incentivarlos a imaginar. Y sobre lo que Luis Gallardo pregunta de Ucrania, voy a llevar agua a mi molino. Con César hicimos un programa de televisión que se llama Democracia en Pantalla sobre esta cosa maravillosa de Zelensky, que llega llega a una serie de televisión. La serie de televisión lo encumbra como un presidente imaginario, y después es tan exitoso, digamos, ese producto, que lo transforma en un producto electoral y lo vuelve un presidente de su país, ¿no? Y de ahí de alguna manera es pues un poco dentro de este complejo universo que implica la guerra en Ucrania, ¿no? Que no es sencillo de desbrozar, y que me parece que es multifactorial el asunto. Pero uno de los temas seguramente es pues esto que llamamos el marketing electoral, que lo vimos en elecciones como la de Donald Trump, ¿no? La de Bolsonaro por WhatsApp, en otros países, justo ahora en Italia, también utilizando la cultura popular, y un video que se viralizó, gana una candidata improbable, ¿no? Acabo de colocar el enlace del programa que tuvimos sobre Servidor del Pueblo, que está ahí en YouTube para que lo revisen, que hablábamos precisamente era uno de los puntos ahí de conversación, de cómo sin precedentes, ¿no? Una serie de televisión termina lanzando, la misma narrativa que se presentaba como ficción termina siendo realidad, ¿no? Y que en últimas pareciera que de ese personaje se elige al personaje y no a la persona de Zelensky, ¿no? Por lo que cuenta en la serie de televisión. Entonces resulta muy curioso. Sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, pues parte de la misma motivación tradicional, histórica, que es la expansión territorial, como esos grandes imperios, en la medida en que se van fragmentando, a la postre pueden pasar décadas, pueden pasar siglos, pero intentan volver a tomar lo que en algún momento era suyo, ¿no? Y claro que sí, dice Luis, ayer o antier salió una nota en el noticiero que Rusia había bombardeado la capital con drones kamikazes, ¿no? Cosas que quizá veremos en algún momento en el cine. Bueno, ya lo hemos visto, hay una película que se llama Ojo en el cielo, Eye in the Sky, que nos muestra precisamente todo un operativo táctico para ubicar a través de drones un grupo de enemigos
y aparece ahí la tensión también. Es una gran película para discutir sobre derecho a la paz también y formas de controversia, porque el dilema bioético al que se asoman los operadores del dron y el general que emite la orden de ataque es que en la casa donde se ubican los enemigos, en la salida, ahí cerca a la puerta de la casa, hay una niña vendiendo pan. Y entonces, ¿qué hacemos? Sacrificamos, ¿no? al civil, a la civil, en procura de evitar posibles daños futuros por parte de ese grupo terrorista al que están atacando. Es una gran película para pensar bioéticamente sobre el derecho a la paz y sobre el ejercicio de las maniobras de guerra. Es muy interesante, se llama así Ojo en el Cielo. Adelante, José Ramón. ¿Algún otro comentario? Todavía tenemos algunos minutitos más. Sí, solo sobre lo que comentabas, Karina. Sí, o sea, yo decía de los procesalistas porque son como en tu caso, o sea, digamos, el perfil más idóneo, ¿no? Pero entiendo que también, o sea, tú eres un bicho raro. Una rara. Sí. Una cosa rara. Un outsider, ¿no? Porque los procesalistas justo viven del conflicto, ¿no? Y de incentivar el conflicto, ¿no? Pero justo esos cambios hay que hacerlos desde dentro, ¿no? O sea, convencerles que pues ya, o sea, esa es una generación pasada, ¿no? En la cual hasta la gramática era litigio, pugna, conflicto, ganador, vencedor, ¿no? Yo ahí a veces cuando hago ese ejercicio les pongo un video editado donde está la canción de Winners Takes It All de ABBA, que justo trae esta visión, ¿no? Donde ella se va quejando un poco, pues, de esa visión procesalista, del ganar-perder, ¿no? Y va hablando de, pues eso, de que siente esta violencia tremenda de los jueces dictando su ley, no sé qué. Cuando dice, lo único que yo quería, pues, era llegar a un acuerdo contigo, ¿no? Y me parece, o sea, digo editado porque van pasando las imágenes de cuando ellos estaban casados y después cuando ya se van separando, entonces un poquito por esa situación, pero sí creo que a nosotros quizá nos toca formar a los futuros procesalistas que tendrán esa visión, ¿no? Así es, por eso es tan importante. Tenemos otro comentario. Al hablar de drones podemos enfocarnos en la influencia de la tecnología. En la serie Black Mirror se plantean agresiones que son encubiertas de manera masiva. En el capítulo del primer ministro y el secuestro de la muchacha más popular. ¿Alguien quiere empezar? Black Mirror es un hito en la cultura popular para muchos temas, sobre todo por los que tienen que ver con poshumanismo, con uso de tecnología. Yo en particular que me dedico a temas de derecho electoral, pues hay dos capítulos muy relevantes, ¿no? Pero está todo este tema de los algoritmos, la inteligencia artificial, la posverdad, las fake news, ¿no? Entonces, para todo esto que llamamos el modelo de comunicación política y cómo nos está llevando, pues eso que decíamos de Zelensky, ¿no? A una ciudadanía digital, pero que está de alguna forma secuestrada por estas grandes transnacionales que a veces son impunes y que utilizan esa tecnología en nuestra contra y nos utilizan como datos, ¿no? Como datos que venden y donde la mercancía somos nosotros, ¿no? Entonces sí, creo que Black Mirror hay que verla y que tiene todos estos elementos de irrupción de la privacidad. Y pues César es el experto en estos temas, así que seguro va a decir cosas más interesantes. Adelante, César. Black Mirror ya de hecho hoy en día es un clásico, ¿no? Ya podemos decir es un clásico porque muchas de las situaciones que ha presentado o que presentaba como anticipación, que no necesariamente es ciencia ficción, pues ya se han ido viviendo. Hay un episodio donde la popularidad y la jerarquía, este episodio protagonizado por la actriz de Jurassic World, Bryce Dallas Howard, donde es a través de los likes y las caritas y los emoticones
como ella va generando una incursión a una clase social de élite, ¿no? Y en la medida en que le vayan restando esa popularidad, va decantando también en una ciudadana de segundo nivel, tal vez, ¿no? O sea, hay un criterio de estratificación social, así que es valiosísima la narrativa y en función de las miradas jurídicas que podemos darle, pues hay todo un universo ahí, precisamente. Quería comentar sobre el derecho a la paz y a propósito de la película que trae esa colación de la negociación, que en la práctica todo lo que implique hablar de paz genera situaciones de violencia también. No en vano está la frase, algunos se la atribuyen a Julio César, ¿no? O más tarde a algún emperador romano, el de si vis pacem para bellum, ¿no? Que es hasta la frase de uno de los héroes de Marvel, del Castigador, que me gusta muchísimo el tema porque está muy afín a todo esto que hemos venido comentando. Para el Castigador, si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Es la premisa de esa frase. Y en Colombia, a propósito de esa película de la negociación, se ha cuestionado muchísimo su puesta en escena también, porque esto tiene un guión. Y hay un contrapunto con ella, que es El silencio de las armas, que es dirigida también por una cineasta colombiana. Como todo este tema de lo que en su momento se dio en llamar el sí y el no, para efectos de plebiscito y generar acuerdos de paz, cómo hablar de paz es una cuestión que entraña también situaciones bélicas, ¿no? Hubo hasta un representante del Ministerio Público muy cercano a mí, eh, que decía, no, yo sí prefiero la guerra antes de ir a negociar con terroristas. Y uno, pero ¿en qué cabeza cabe esas circunstancias? Desde la mirada internacional pasamos muchísimas vergüenzas en ese evento histórico para nosotros, porque la comunidad internacional no entendía, pero ¿por qué están discutiendo una cuestión que a la postre debería ser una cuestión útil, ¿no? Para evolucionar o avanzar como sociedad? ¿Por qué hay que someter a consideración de manifestaciones de participación política, decir si les parece correcto empezar a establecer diálogos de paz o continuar con una guerra, ¿no? Dicen, ¿en qué cabeza cabe eso? Pero sí, ha cabido en nuestras cabezas. En algún momento de nuestra historia ha sido una discusión, porque es que la justicia transicional tiene dos situaciones que desde la mirada también tradicional del derecho suenan agresivas, ¿no? Primero, lo primero que se rompe es el principio de legalidad, precisamente por la falta de antecedentes o de precedentes. Y segundo, porque puede generar factores de impunidad o de atenuación de esa idea de responsabilidad que suena muy compleja o que suena agresiva. Cuando hay justicia transicional, desde la teoría del Estado implica reconocer que el Estado ha fallado, que no ha podido conjurar la amenaza y la salida es la conversación, el diálogo. Sí que nos hace mucha falta hoy en día, y diría que a todo el mundo, conversar un poco más. Y más que conversar, escucharnos, ¿no? Ese es el gran lío que tenemos dentro de ese ejercicio de negociación, que como ustedes señalaban, a veces es denostado, soslayado, como síntoma de un, entre comillas, mal o mala abogada, ¿no? Es que quiere arreglar. Hombre, es que el derecho es para eso, ¿no? Para resolver líos y no agravarlos, no complicarlos. Sí, así es. ¿Y cómo le hacemos, César, para acercarnos a esta contraparte que es el silencio de las armas? En el silencio de las armas, no sé si está el documental por ahí, pero en YouTube me parece que podría estar. Pero es interesante porque es la mirada en la negociación son todas las pautas o fases de cómo sentarse a la mesa, ¿no? Y cómo a partir de las diferencias y divergencias tan marcadas que ha habido, porque esto viene desde que Colombia se reconoció como república, siglo XIX, 1821, 1819, 1821. En el silencio de las armas hace una semblanza de lo que fue cómo iniciaron las FARC, que partieron de un ideal, y cómo se fue deteriorando, diríamos hasta degenerando muchas de sus ideas, muchos de sus conceptos, hasta tener ahí a perder el norte y entremezclarse también con propósitos ligados al narcotráfico. Esa es una película interesante porque parte de la reflexión
no está exenta de ideologías, por supuesto. Por eso uno como espectador pues tiene que tomar distancia también de las posturas que hay. No por el hecho de ser un documental nos van a contar verdades plenas, sino también situaciones que hay que pasar por el tamiz de la interpretación, la reflexión y la discusión. Voy a conseguirte la película para que la puedas muchas revisar, gracias. para que la puedas estudiar, Va a porque ser muy vale la importante. pena. Bueno, Vale la pena ustedes esa han mirada pasado por internacional. un experimento muy complejo, de la paz en Colombia. Hay Nos otra queda que, claro. hay otra que creo que está por ahí en la plataforma de Prime Amazon, que se llama Colombia Colombia en mis brazos. Bueno, se puede traducir Colombia en mis brazos o Colombia en mis armas, que ganó, creo que José Ramón estuvo como jurado allá en Bolivia, en el festival, y esa fue la película de Ojo Internacional que ganó precisamente una reflexión, otra perspectiva crítica alrededor de todos esos matices que rodean esta situación trágica y a veces hasta deviene hasta en tragicomedia, como ha sido el conflicto armado interno en Colombia. Es interesante también esa reflexión. Martín Agudelo tiene un material que va repasando película por película y igual puede servir mucho. Es cuestión de buscarlo en Facebook o en YouTube y él tiene una especie de documental donde va Hace un compendio. un compendio de todas las películas del conflicto. Del conflicto colombiano. Pues lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. Pues ya estamos a punto de terminar. Los invitamos a todos a continuar con las mesas que va a haber a partir de las 4 de la tarde y todas las mesas que va a haber en toda la semana. Ha sido muy interesante todo este congreso y bueno, yo espero que hayan estado muy contentos con nosotros. Espero que bueno, les dejemos algo en el tintero, sobre todo las reflexiones de José Ramón, ¿verdad? En relación bueno, ¿qué nos espera? ¿El cine todavía tendrá algún futuro o ya no? El arte cinematográfico. Unas palabras de despedida, por favor, José Ramón. No, pues seguro va a tener futuro, solo que se va a transformar, ¿no? Se va a adaptar y yo creo que tenemos que estar listas y listos pues para vivir esos procesos de adaptación y aprovecharlos lo mejor posible. Esa sería la idea. Muchas gracias por este espacio que creo que es en el sentido multidisciplinario y permite pues estas reflexiones así engarzadas y articuladas de diferentes saberes. Muchas gracias también por la conversa y las ideas a ambos. Gracias, José Ramón. César, unas últimas palabras de despedida. Reiterar el agradecimiento. Siempre, estos son escenarios de interacción, de controversia también, pero también de descubrimiento en función de las nuevas propuestas que hay. Yo creo que el cine no, según, siguiendo un poco las ideas de José Ramón, no termina naufragando, va cambiando, se va transformando. Cuando se pensaba que, por ejemplo, el streaming iba a reemplazar al cine, más bien fue el cine el que terminó generando influencias al mismo streaming y a las mismas series de televisión. Ahora, algo que ha ocurrido en las redes sociales con Better Call Saul, ¿no? Con Saul Goodman, es precisamente colocar ya a nivel de frase emblemática en redes sociales, joder, esto es cine. Oh, la secuencia, la escena que veo acá, oh, impactante, porque es el lenguaje cinematográfico llevado a explorar y a explotar todas las posibilidades que tiene la pantalla chica también. Entonces creo que ha sido más iniciativa del cine para mostrarnos historias estéticamente mejor planteadas, mejor desarrolladas, y con argumentaciones donde hemos aprendido a leer más que entre líneas, a leer entre imágenes. Y creo que como espectadores, de alguna forma también esa serie, por ejemplo, ha sido un pequeño curso de lenguaje cinematográfico también, ¿no? Entonces creo que va a tener muchas otras dimensiones que seguramente iremos a explorar en las próximas décadas. Reiterar entonces el agradecimiento, un abrazo fraternal para todos. Muchísimas gracias. Gracias, César. Sí, esto de Better Call Saul, bueno, los tiene enloquecidos a todos los jóvenes estudiantes de Derecho, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por las aportaciones de todos y gracias a todos los que nos escucharon.
Estamos a sus órdenes por cualquier comentario que haya posterior. Y gracias a los organizadores otra vez por todo su apoyo. Y que coman rico.